Vamos al capítulo 24 del Evangelio de Lucas, Lucas 24, versículos 13 al 35. Lo leemos todo el párrafo para contextualizar, pero nos vamos a detener en los versículos 28 al 35 en particular, haciendo énfasis en los versículos 28 al 32. Ahí entonces vamos a tener el grueso de nuestro estudio, pero vamos a hacer una lectura completa del párrafo. Estamos viendo lo que es, ¿verdad?, el gran sermón, podríamos llamar, del Señor Jesucristo con estos discípulos que iban camino de Emaús, donde el Señor se acercó a ellos y comenzó a enseñarles, a guiarles fundamentalmente porque estaban muy confundidos respecto a su creencia normal, que era la creencia que tenían todos los judíos respecto al Mesías. Había una distorsión de comprensión en relación a las Escrituras que anticipaban eso, lo anticipaban directamente en profecía o lo anticipaban indirectamente a través de tipos o figuras o símbolos del Antiguo Testamento que apuntaban precisamente a la obra suficiente del Señor Jesucristo. Dice así el texto del versículo 13 al 35. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hasta ahí el relato de lo acontecido ese día domingo de resurrección, cuando el Señor Jesucristo ya se había levantado entre los muertos, en esta conversación tan íntima con los discípulos, estos dos discípulos que sabemos el nombre de uno, nada más Cleofas, el otro queda en el anonimato, pero que tuvieron un encuentro tan especial y transformador con el Señor Jesucristo. Y decimos transformador por lo que hoy vamos a ver específicamente. Hay tres partes en este párrafo general que es bastante claro, es bastante nítido. Primero, hablan sobre cuál era el tema en cuestión que estaban conversando ellos, ¿cierto? Eso es lo primero que nosotros podemos apreciar.
El Cristo resucitado evidentemente es el tema central, porque habla de la resurrección de Cristo, pero en particular para los discípulos de Emaús era una explicación sobre qué es lo que estaba pasando, donde ellos andaban buscando una explicación sobre qué pasó con el Señor Jesucristo. Podemos intentar sintetizar lo que ocurrió por medio de estas frases relativas al Cristo resucitado. Primero, Cristo es el tema de la conversación, del versículo 13 hasta el versículo 24. Cristo es el tema central de la conversación. Él les dijo por qué estaban tristes, se acercó y vio sus semblantes, se dio cuenta que ellos estaban preocupados, confundidos, perplejos porque el Señor había muerto y ellos habían puesto su fe, su confianza, su esperanza cierta en que Él era el Mesías, y eso lo vemos después en el versículo 19, donde lo reconocen en forma tácita. Cristo es el tema de la conversación. Toda la tristeza de sus discípulos estaba centrada en los acontecimientos relativos a los sufrimientos y muerte de Cristo. Esto era lo que había causado en ellos la aflicción del espíritu que el Señor reconoció de inmediato en sus rostros. Pero el Señor en su gran sabiduría les llevó por medio de sus preguntas a reconocer explícitamente que en realidad era la falta de entendimiento de las Escrituras las que le llevó a sacar conclusiones apresuradas respecto a sus sufrimientos y muerte, como si estos fueran una tragedia para quienes habían creído en Él. Ellos dijeron, aquí se acabó todo, nosotros pensamos igual, con la muerte ya no hay ninguna esperanza, habíamos puesto nuestra fe en Él y Él en realidad murió. Y ya es el tercer día, dijeron ellos, que había acontecido esto. Ahora, ¿no es especial que el Señor se haya tomado ese tiempo para poder ir pregunta tras preguntas inquisitivas a la mente, al corazón de ellos, para que ellos pudiesen reflexionar respecto a dónde estaba puesta su fe y si su fe era correcta o no, bíblicamente hablando? Y había un problema con esa fe de ellos. El tema de la conversación, entonces, a través de esas preguntas inquisitivas, el Señor les llevó a hacer una reflexión, a pensar en lo que ellos habían creído realmente. ¿Y qué descubrió con ellos? Que había una ignorancia, una falta de entendimiento de las Escrituras. La ignorancia de las Escrituras no les permitió entender la razón y el propósito que había detrás de las aflicciones del Señor. Ellos no podían entender eso, no cabía en su mente porque creían que el Mesías, conforme al concepto judío, como hemos dicho anteriormente, el Mesías era un libertador político y militar y les iba a sacar debajo el yugo de esclavitud de los romanos. Eso es lo que estaba en sus corazones. No entender la palabra de Dios, que es lo que nos enseña esto, que no entender la palabra de Dios es un peligro para nuestra vida espiritual. No solo es importante leer la palabra, sino mucho más entender la palabra. Y ahí hay dos cosas que deben ir juntas necesariamente. La lectura de la Biblia sin reflexión, sin meditación, sin estudio más profundo, no lleva necesariamente a una comprensión de las Escrituras. En los judíos, estos eran dos judíos, ¿cierto? Los discípulos de Emaús eran dos judíos que tenían un concepto más o menos importante de las Escrituras y ellos, de hecho, aprendían desde temprano, desde siendo niños prácticamente, casi de memoria, los 5 primeros libros de la Biblia, lo que le llamaban la Torá, de tal manera que no eran personas ignorantes, no eran paganos que creían en muchos dioses, no, eran personas que creían en el único Dios verdadero y de hecho habían creído en Cristo como el Mesías. Sin embargo, no entendieron cómo la palabra se cumplía en Él. Esa era la parte compleja y particularmente se cumplía en la muerte del Señor Jesucristo, en su primera parte, y cómo era necesario que posteriormente se levantara entre los muertos, que era la segunda parte. Por eso, podemos aprender de memoria muchos textos bíblicos. Esto es bueno y deseable, no tiene nada de malo, por supuesto, pero no entender su sentido, significado y pertinencia puede llevarnos a conclusiones equivocadas. En el fondo, todas las distorsiones del cristianismo que se han dado a través de 2000 años de historia de cristianismo es producto de la falta de comprensión de las Escrituras. El Señor Jesucristo le dijo a los saduceos, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios.
El Señor, cuando habló sobre esta parábola o historia, como queramos llamarle, del rico y Lázaro, ¿recuerdan? Le dijo que aunque alguien se levantara entre los muertos, es decir, se produjese un milagro evidente, notorio, no creerían los hermanos de esta persona que estaba sufriendo de la historia. Y le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué quiso decir con ellos el Señor? Hay una sola fuente de autoridad, y esa fuente de autoridad debe conocerse exhaustivamente para poder entender el plan y el propósito de Dios. Estos hombres, estos discípulos, creían en el Señor Jesucristo, amaban al Señor Jesucristo, pero su conocimiento escritural era complicado. La fuente de muchas de las dudas modernas acerca de Cristo es la ignorancia de las Escrituras en su conjunto. La verdadera cura de la duda, por lo tanto, radica en un estudio más completo de la palabra de Dios. Y el único estudio que puede ser una cura perfecta es el que comienza con Moisés, dijo alguien, y termina con el Apocalipsis. Es decir, hay que tener un conocimiento general de la Escritura y luego un conocimiento más profundo en base a los temas centrales de la palabra de Dios. Y obviamente, siendo Cristo el tema central de la palabra de Dios, la persona de Cristo, siendo la salvación el tema que predomina de principio a fin, hay que conocer muy bien lo que respecta a ello en particular. Segundo, además de Cristo ser el tema, Cristo es el expositor de sus propios sufrimientos, y eso es muy interesante, pero es un expositor bíblico. Versículo 25 en adelante. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento relacionado con Él. ¿No era necesario, no había un plan y un propósito divino que el Cristo padeciera estas cosas, el ungido, el Mesías, ¿cierto?, el Cristo, y que entrara en su gloria? ¿No era necesario que Él pasara por el sufrimiento y la aflicción y luego terminara en gloria su plan y propósito? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Noten cómo el Señor es el expositor de sus propios sufrimientos. El Señor les dio a los discípulos una clase express de hermenéutica bíblica, es decir, de principios de interpretación, siendo el centro el Señor Jesucristo. Y siendo el cumplimiento precisamente el Señor Jesucristo y su obra suficiente en la cruz y su posterior resurrección que implicaba la gloria que vendría tras ellos. Comenzando por Moisés y todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Se observa que nuestro evangelista usa una palabra peculiar al hablar de esta exposición divina. Lo llama una interpretación, una palabra que se usa en el Nuevo Testamento solo en el sentido de traducir de un idioma a otro. Eso es interesante. La palabra que para nosotros aquí se traduce, digamos que el Señor comenzó desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les decía o les declaraba, esa palabra es interpretaba. Y se refería, normalmente cuando se utiliza a el sentido de traducir de un idioma a otro, de la lengua desconocida a la conocida. Y así de hecho fue, porque habían leído las Escrituras, estos hombres, pero en parte, y por eso la habían leído mal. ¿Se entiende cuál es el énfasis? El énfasis está en el hecho de que debemos conocer las Escrituras correctamente en su conjunto y coherentemente, es decir, cómo encajan como una especie de puzzle, ¿cierto?, que va encajando cada pieza en su lugar. Así debemos entender las Escrituras, no una cosa acá y una cosa acá separada de su contexto general. Hay un tema, y ese tema es el que deben encajar todas las partes en ese tema central. Habían arrojado sobre estas Escrituras las proyecciones de sus propias esperanzas los discípulos, igual como el resto de los discípulos, y sus propias ilusiones, mientras que otras Escrituras, las que se relacionaban con los sufrimientos de Cristo, fueron obviadas, o si se escuchaban, era solo una voz en una lengua desconocida, no la entendían. No que no la entendieran intelectualmente, no la entendían espiritualmente, estaba velada para ellos esa parte tan importante.
Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús les interpreta las voces de esta lengua desconocida, por decirlo así. Estoy hablando metafóricamente, figuradamente, porque obviamente no se refiere a una lengua desconocida como tal, sino desconocida en el sentido de comprensión de todo lo que son las Escrituras y su coherencia respecto a apuntar a la persona y obra de Cristo. Comenzando por Moisés, entonces, muestra a partir de los tipos, las profecías y los salmos, cómo el Cristo debe sufrir y morir antes de que pueda comenzar la gloria de su reino. Les anuncia que la cruz y el sepulcro se encuentran en el camino de la redención. Esto nos lleva a otra lección importante. Nada en la vida de Cristo es al azar. Cada acontecimiento obedece a un plan perfecto y predeterminado por el Padre. Debemos aprender a estudiar las Escrituras como un solo libro que tiene un tema en común y cada revelación de ella tiene plena coherencia y concordancia con el tema en cuestión. Debemos aprender a conocer las Escrituras correctamente e interpretarlas correctamente en ese conjunto y unidad que tiene la palabra. Porque las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento. El mismo Señor es el mejor intérprete de su palabra. Por eso es que es interesante lo que el Señor hace. No se declara inmediatamente a estos discípulos que iban camino a Emaús, porque tenía el objetivo de poder ir paso a paso, que ellos mismos descubrieran que su ignorancia de las Escrituras es lo que los había llevado a conclusiones erróneas. Y luego comienza a explicar adecuadamente las Escrituras. En este sentido es un llamado también a todos quienes enseñamos la palabra a ser cuidadosos, de tal forma que cuando transmitimos la Escritura sea precisamente la Escritura y no sean nuestras propias conjeturas o presuposiciones que tenemos en nuestra cabeza traídas a través de la tradición, a veces evangélica, que no concuerda con lo que realmente dice la Escritura. Estos son las dos primeras partes. Tercero, Cristo es el que abre las Escrituras. Cristo es el tema de las Escrituras, Cristo es el que interpreta las Escrituras, su propio sufrimiento, y Cristo es el que abre las Escrituras. Y esto nos lleva al tema del estudio de hoy, que titulamos Abriendo las Escrituras. Vamos a leer entonces del versículo 28 al 32. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ahí la última frase es la que da lugar al título del estudio. Mientras y cuando nos abría las Escrituras. ¿No había algo especial en nosotros? Vamos a verlo después con más detenimiento. Pero ¿dónde comienza? ¿Cómo comienza a abrir las Escrituras? Despertando, eso es lo primero, despertando interés por la palabra. Despertando interés por la palabra, el Señor les guió en la explicación y en la exposición, como hemos dicho, de todo el Antiguo Testamento, obviamente en las partes centrales que apuntaban a Él, les llevó a despertar en ellos un interés muy grande por la palabra de Dios y que reconocieran explícitamente que habían errado porque no entendían la palabra. Dice el relato, habían llegado ya a Emaús, el límite de su viaje, pero los dos discípulos no pueden perder la compañía de aquel cuyas palabras les habían abierto un mundo nuevo y luminoso. Ahora comienzan a comprender, ahora empiezan a encajar todas las piezas que estaban fuera de su mente, de su conocimiento y que para ellos eran contradictorias, que el Mesías tenía que morir, eso era contradictorio para ellos. Pero a través de la explicación del Señor algo pasó y por eso ocurre esto.
Dice el versículo 28, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Miren lo que dice, hizo como que iba más lejos. No es que iba a otro lugar, sino que el propósito era abrir los ojos de estos hombres. Pero en lo práctico hizo como que seguía su camino mientras ellos entraban a una de las casas que ellos habitaban seguramente. Y entonces, ¿para qué lo hizo? Para ver si tenían interés realmente en lo que les estaba explicando. ¿Y qué hicieron? Lo obligaron a quedarse con ellos. Ellos quisieron más instrucción y no deseaban que terminara la emocionante enseñanza. Había algo que le había captado su atención mucho más que antes, sin saber, obviamente, que el que estaba hablando con ellos era el mismo Cristo. Sin embargo, la palabra de Dios les atrajo en una manera particular. No había aburrimiento en ellos cuando escucharon al Señor en el camino. No sabemos cuántas horas de camino las cuales el Señor usó para explicarles las Escrituras. No tenemos idea, porque lo que hay aquí es un resumen muy sucinto de lo que realmente pasó durante esas horas. Recuerden, 11 kilómetros de camino implican muchas horas de camino. Por lo tanto, no sabemos cuánto tiempo el Señor usó para instruirlos precisamente, pero esta enseñanza, esta instrucción llamó la atención de ellos en una forma particular, aunque todavía no sabían que Jesús era el que estaba con ellos. Por eso cuando Jesús empezó a irse, ellos le obligaron. El verbo griego significa literalmente usar la fuerza, lo tomaron por la fuerza. No te vayas, quédate con nosotros. Ese es el sentido. No, tú no te vas. En otras palabras, sigue explicándonos las Escrituras. Ven cómo el verdadero creyente tiene en su corazón ese deseo genuino por la palabra que no se aburre con la Escritura. De hecho, el verdadero creyente no se puede aburrir con la Escritura porque es la palabra del Dios viviente, quien murió por él y resucitó para su justificación. Estos hombres, todavía su fe no estaba completa, digamos, en el sentido de que estaba en semilla todavía, tenía que purificarse, sin embargo, tenían una fe genuina. ¿Cómo se demuestra? Porque tenían deseo de poder seguir escuchando la palabra. Quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado y entró para quedarse con ellos. El Señor había abierto las Escrituras delante de ellos, colocando la lente, dijo alguien, carmesí de la sangre, así como la lente cromática de la gloria mesiánica. Es decir, colocó los dos temas seguramente delante de ellos, como en una mesa sirviendo una comida sustanciosa. El Señor colocó las dos partes principales de esa comida. ¿Cuáles eran? La muerte en la cruz y la gloria que vendría tras ellos. Este era el tema en cuestión de la exposición del Señor. Los discípulos encuentran la cruz, ahora la ven de una manera distinta, comienzan a ver de una manera distinta, entretejían el propósito eterno del plan redentor de Dios. Por eso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, tardo para no entender lo que los profetas han dicho. El Señor los estaba confrontando con una realidad y le estaba explicando que esto era el meollo del asunto, era el plan perfecto del Señor, era el corazón del plan del Señor, su muerte y resurrección. Ellos habían tropezado, ahora ven que eran parte del plan eterno de misericordia, tropezado en el hecho de la muerte, me refiero, de la misericordia de Dios. Un deber divino, una gran necesidad, que no culminaba con la muerte, sino con la gloria que vendrían tras los sufrimientos, como dice el apóstol Pedro posteriormente. Tratemos de colocarnos en la escena de ese día cuando estos hombres están tristes, afligidos, desesperanzados con toda seguridad. Ya es el tercer día que esto ocurrió y sigue ahí en la tumba. No se ha levantado entre los muertos, no tenemos esperanza. Habíamos creído en Él, habíamos puesto todo nuestro corazón en Él, pero ya no hay nada que hacer. Y el Señor comienza paso a paso abriéndole la palabra. Paso a paso comienza a instruirlos respecto a lo que tenía que suceder. Y entonces, para estos hombres atribulados, la Escritura parece cobrar vida delante de sus ojos. Y podemos imaginar el interés que ellas cobraron en sus corazones. Ahora parecía que todo tenía sentido.
Y eso le llevó a querer seguir escuchando a este desconocido. Noten que todavía no saben que es Jesús. Sin embargo, no podían refutar con toda seguridad lo que Jesús le estaba enseñando. Porque cuando se enseña la palabra tal cual es, coherentemente en un todo conjunto, en una unidad que apunta al propósito final de la Escritura, que es revelar al Señor Jesucristo, no se puede refutar. Nadie puede refutar eso, es imposible. Y estos hombres estaban interesados en lo que el Señor estaba enseñando. Se estaban despertando en sus vidas una pasión por la palabra que antes para ellos eran enigmáticas, especialmente las referidas a la muerte de Cristo. Todavía no percibían que era Jesús, pero habían quedado encantados con su discurso y deseaban escucharlo más. Los cristianos están encantados con la comunión con el Salvador y por tanto lo buscan como el principal objeto de su deseo y encuentran su principal placer en la comunión con Él, ¿o no es así? Obviamente tiene que ser así. Es decir, ¿cuál es el placer más grande de un creyente? Planteámoslo así: disfrutar de la comunión con su Señor. ¿Y cómo yo tengo comunión con el Señor? Uno de los hilos que nos atan a Él, que nos encadenan a Él positivamente hablando, ¿cuál es? La palabra de Dios. La palabra de Dios es escuchar la voz más placentera, más maravillosa que podemos escuchar. La palabra de nuestro Señor. ¿Recuerdan como dijo el mismo Señor en Juan capítulo 10? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque las ovejas lo reconocen y al mismo tiempo encuentran placer en seguir al Señor. Eso debe ser también nuestro deleite. Y por eso es que la palabra de Dios es el primer síntoma de un verdadero nuevo nacimiento. Si una persona dice que ha nacido de nuevo y no tiene interés en la palabra o tiene un interés superficial en la Escritura, entonces hay un signo de interrogación muy grande respecto a su propia vida espiritual. Porque la palabra de Dios es la que abre el entendimiento, vamos a verlo enseguida, empieza a hacer una realidad vivencial para nosotros, así como nosotros hablamos con otra persona cara a cara, así el Señor habla con nosotros a través de su revelación. De hecho, la revelación de Dios es la carta de amor del Señor y por eso la comunión con Él se establece a través de su bendita palabra. Estos hombres querían seguir escuchando. Todavía no tenían claridad absoluta respecto a lo que estaban oyendo, pero ya había un cierto entendimiento, una comprensión general de que le estaba diciendo la verdad y que la palabra de Dios tenía la respuesta a sus inquietudes y a sus erróneos conceptos o errados conceptos sobre el Mesías. No existe ningún creyente genuino que no se apasione por la palabra de Dios, porque en ella su amado Señor es revelado en su gloria y majestad. Y es en el Evangelio particularmente que el Señor brilla con su resplandor inigualable. Las Escrituras nos acercan al Señor de una manera única y llenan nuestro corazón de gozo en la medida en que más profundizamos en ellas. Si ustedes se dan cuenta, en la medida en que vamos entendiendo la palabra, va ocurriendo algo especial en nuestro corazón, en nuestro ser. Y de hecho, incluso en términos generales ocurre con cualquier cosa que comenzamos a entender, ¿no es así? ¿Cuáles eran los ramos que más nos apasionaban mientras estudiábamos? Aquellos que entendíamos. El entendimiento, la comprensión nos lleva a amar mucho más todavía aquello. Y en el caso del Señor, obviamente, está en un grado superlativo. Estos hombres estaban siendo instruidos por el Maestro de los Maestros. Y Él les estaba guiando adecuadamente por el plan de Dios que se cumplía perfectamente en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que el Señor hace es entonces despertar ese interés por la palabra de Dios. Segundo, versículo 30 y 31. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció
de su vista. Allí ocurre un hecho enigmático y también obviamente sustancial, porque aquí estos hombres entendieron algo que no habían entendido porque sus ojos estaban velados anteriormente, lo dice el mismo evangelista Lucas. El evangelista Lucas nos dice que cuando Jesús se acercó a ellos mientras emprendían su viaje a Jerusalén, los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Es decir, el Señor a propósito colocó un velo sobre los ojos de estos hombres para que no le conocieran que Él era el que estaba allí presente. Uno puede decir, bueno, pero podía haberse manifestado inmediatamente. No, porque el Señor quería dar lecciones. Quería mostrar el corazón de estas personas que estaban equivocados y la importancia superlativa de la palabra de Dios para su fe. Por lo tanto, fue paso a paso, hasta que llegó el tiempo preciso. El propio Señor se había hecho reconocible para sus discípulos. Es evidente que las lecciones que deseaba darles tenían como base el no darse a conocer abiertamente a ellos. De tal manera que sería el mismo Señor, cuando ya había logrado su objetivo, el que sacaría la venda de sus ojos para que le reconociesen. Versículo 31. La manera en que hizo esto nos es desconocida. Sin embargo, Jesús hizo algo completamente fuera de lugar considerando las costumbres de esa época. Alguien comenta, era deber del anfitrión, es decir, del dueño de casa, partir el pan e iniciar la comida. Es evidente que los dos hombres estaban tan absortos en la enseñanza de Cristo que olvidaron todo respecto a la comida, porque ellos eran los anfitriones, no era la casa del Señor Jesucristo. Ellos lo invitaron a pasar y a estar con Él, de tal manera que ellos deberían haber sido los que partían el pan e iniciaban la comida. Pero al realizar Jesús este acto de bondad, de repente le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. No hay nada mágico en eso. Algunos teólogos han especulado que es como, especialmente cierto del orden católico, de que es la Eucaristía lo que pasó allí. Es decir, que es el partimiento del pan que el Señor Jesucristo había anunciado antes y había establecido como la cena del Señor, le llamamos nosotros. Pero en realidad no sucedió nada de eso. Era una costumbre simple, común y corriente que se hacía en todas las casas. Cuando alguien llegaba, se le atendía inmediatamente y se comenzaba la comida partiendo el pan. Recuerden que ya era de noche, por tanto era una comida nocturna a la que se refiere aquí. El hecho de que el mismo Señor haya iniciado esto es significativo. Quizás la manera conocida en que Él partió el pan y las conocidas palabras que usó para bendecir la comida fueron los medios que Jesús usó para abrirle los ojos. Esa es una posibilidad. Pero el hecho en sí, lo que realmente importa es que Él les abrió los ojos para que pudiesen verlo, los iluminó espiritualmente para que pudieran reconocerlo a Él. Les quitó el velo que tenían antes. Algunos han especulado también que en el mismo acto pudieron ver las manos horadadas por los clavos, y puede haber sido. Pero más allá de todo, lo importante es que es el mismo Señor el autor de la iluminación de los ojos de estos hombres que obró para que los discípulos lo reconociesen. En un instante se quitó el velo en el que lo habían envuelto y lo reconocieron. Era el Señor mismo, el Jesús resucitado. Ahora otra vez tratemos de meternos en la escena y comprender lo que estaba pasando. Entraron a la casa. Vamos a ponernos en el caso que fueron dos de nosotros que iban con Él. Y entraron a la casa, le dijeron que se quedara con Él. Y entonces el Señor comenzó la cena, inició la cena partiendo el pan y bendiciendo la comida a través de una oración probablemente. Pero luego, en ese momento, nos damos cuenta que no era uno más que estaba con nosotros, sino que era el mismo Señor Jesucristo. El impacto que causó esto en sus corazones tiene que haber sido tremendo. Recién estaban totalmente destruidos anímicamente, emocionalmente y espiritualmente, porque su fe estaba tambaleando. La duda los inundaba, gobernaba sus mentes, sus corazones. Pero ahora ocurre algo extraordinario. Lo ven al Señor resucitado frente a frente.
Pero también en forma bien enigmática ocurre que apenas lo ven, lo reconocen, Él desaparece de ellos. El propósito había sido cumplido. El objetivo que tenía el Señor había sido cumplido. La oscuridad que estaba en sus mentes y corazones de pronto se iluminó. Lo vieron como el Mesías, sus dudas habían desaparecido y vieron claramente que Él había resucitado y que era verdaderamente, como habían esperado durante mucho tiempo, el Salvador de su pueblo. No significa que antes eran ciegos, como bien vimos, sino que no sabían hasta entonces quién era. Hermanos, el Señor no solo es el tema central de las Escrituras, sino también el único que puede iluminar nuestro entendimiento para que Él mismo sea conocido por nosotros. No sé si han pensado en eso. El mismo que nos dio las Escrituras es el mismo que ilumina las Escrituras para que nosotros lo conozcamos. El mismo es que saca la venda de nuestros ojos, así como el apóstol Pablo, después de que tuvo ese encuentro glorioso camino a Damasco con el Señor, quedó como con escamas en los ojos y no podía ver, dice. Pero él, a través de Ananías, quitó esas escamas. Y una vez que quitó esas escamas, podía entonces Pablo conocer y amar y servir al Señor durante toda su vida. ¿No ven el cambio profundo que se produce cuando el Señor saca la venda y podemos verlo tal como Él es? Ya quedan atrás ciertos conceptos cerrados evidentemente que teníamos antes, incluso por tradición evangélica. Empiezan a quedar afuera todas aquellas cosas que no son coherentes y consistentes con una interpretación correcta de la Biblia. Empezamos a ver a Jesús en todo su esplendor. Sin la comprensión que el mismo Señor da a nuestro espíritu, sería imposible conocerlo tal como Él es. Nuestros prejuicios nos impiden ver al Señor, pero su gracia nos abre el entendimiento de una manera maravillosa. Hermanos, qué maravilloso es, qué precioso es eso. Es una verdad de incalculable valor. El Señor no nos deja en nuestra ceguera espiritual. El Señor abre nuestra comprensión y nos hace verlo a Él en toda su gloria y su esplendor. Estos hombres habían conocido al Señor Jesucristo antes de su muerte y durante su muerte, pero no lo conocieron después de su resurrección. Luego el Señor abrió los ojos para que pudieran saber quién era Él. De una manera preciosa, nosotros tenemos en la palabra toda la revelación de Dios y nosotros sabemos que Cristo es el centro y el corazón de toda la Biblia. Lo vimos, toda la anticipación que terminaba un libro y todavía terminaba con una esperanza. La esperanza seguía, sin embargo, el cumplimiento no llegaba hasta que llega Mateo, y Mateo dice en el versículo 1, este es el Evangelio de Cristo, hijo de Abraham, hijo de David. El Evangelio del Señor Jesucristo. Y allí está apuntando al cumplimiento perfecto. Todo esto nos ayuda a nosotros a tener también un concepto correcto del Señor Jesucristo. Tal como lo hizo con Pablo, como dije, quitó su ceguera circunstancial para darle un entendimiento maravilloso de su persona y la obra que debía hacer en su nombre. Notan cómo paso a paso el Señor utiliza este tiempo, estas horas de caminar, para poder darles una lección extraordinaria. Interpreta los sufrimientos de Él, pero al mismo tiempo les dice cuál es el propósito. Cuando lo ven, entonces cambia totalmente esto. Versículo 31, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Y ahora viene lo tercero. Y en una frase lo describo así porque era difícil poder encontrar una palabra, pero calentando el corazón con las Escrituras. Abrió las Escrituras calentando el corazón. Primero les interesó en las Escrituras, es decir, los motivó a que buscaran más y más enseñanza, pero ahora hizo algo en sus corazones. Versículo 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Cuando nos abría las Escrituras se producía algo especial en nuestro corazón, en lo que ellos están
reconociendo. Luego de abrir su entendimiento para que le conociesen, el Señor desapareció de la vista de sus discípulos. Se entiende que la razón es para que ellos hagan sus propias reflexiones y lleguen a sus propias conclusiones con toda la instrucción que les había dejado. Pero es interesante como los discípulos ahora se hablan el uno al otro, y algo interesante, coincidiendo en el hecho de lo que experimentaron en sus corazones cuando eran instruidos por el Señor. Es como que se miraran el uno al otro y dijeran, oye, ¿te pasó esto a ti? A mí me pasó esto. Y era como que los dos al mismo tiempo estaban diciendo, sí, algo pasaba en mi corazón, internamente, cuando el Señor nos explicaba las Escrituras. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros? Mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Noten que el Señor es el que abre las Escrituras para nosotros. Sin ponerse de acuerdo entre ellos respecto a las sensaciones que experimentaron. Y ahí es una mirada atrás la que están haciendo. Mientras eran enseñados por el Señor, manifestaron concordancia en lo que pasaba en sus corazones. Hermanos, no hay nada más hermoso que comentar entre nosotros las excelencias de la palabra de Dios. No hay nada más glorioso porque es como un recordatorio de lo que pasa cuando un expositor deja las Escrituras delante de la mesa y nosotros empezamos a reflexionar, a meditar en lo que estamos escuchando y entonces vemos con tanta claridad al Señor y algo pasa en nuestro corazón. Recordemos que ellos pensaban que con la muerte de su amado Maestro ya el fuego estaba casi extinguido en el corazón de estos hombres, el fuego de la fe, el fuego de la alegría, del gozo por conocer al Mesías. La llama era casi imperceptible. Todo el amor que había nacido en sus corazones por el Señor estaba ahogado en sus almas por la tristeza que los embargaba por su muerte. Sin embargo, cuando el Señor empieza a soplar en sus almas, al abrir las Escrituras, esa pequeña chispa comienza a ser avivada. Esa pequeña chispa comienza a ser avivada como cuando alguien hacen fuego con esos sistemas, con una maderita, ¿cierto? Y comienzan a frotarla y aparece una pequeña chispa y esa la utilizan, la empiezan a soplar, le colocan algo inflamable y luego ya es una gran fogata. Así ocurría en los corazones de estos hombres. Casi se apagaba la llama y entonces el Señor sopló en sus corazones por medio de su palabra. Qué maravilla ocurre en nuestros corazones cuando la palabra de Dios cobra vida en nosotros. Esto es porque la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace? Convierte el alma. Cambia notablemente todos nuestros conceptos erróneos que traímos por tradición o traímos por nuestro propio corazón pecaminoso. Todo eso lo transforma, convierte el alma, nos hace ser personas distintas, con deseos distintos, con anhelos distintos, con propósitos distintos. Eso lo hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos corrige, la palabra de Dios es la que nos traza el camino, la palabra de Dios es la que nos amonesta, la palabra de Dios es la que nos disciplina. Todo esto es producto de la palabra. No solo convierte el alma, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Hace sabio a aquella persona que no tiene filtro, que no sabe cómo actuar en diferentes circunstancias, que no tiene discernimiento. La palabra de Dios nos da discernimiento para saber quién es el Señor. Los estatutos del Señor son rectos, que es lo que hacen, alegran el corazón. ¿Qué es lo que estaba pasando con estos hombres? Estaban entristecidos. En una palabra, y para no detenernos demasiado en este tema, los corazones de estos discípulos ardían. No solo de amor y alegría, sino de la más extraña y dulce sorpresa con la que se encontraron. Ellos no esperaban que Jesús resucitara. Eso hay que enfatizarlo una y otra vez. Las mujeres no esperaban que Jesús resucitara. Por eso es que llevaron especies para ungir su cuerpo al tercer día. Los apóstoles, los 11, no esperaban que Jesús resucitara. Estos dos discípulos de Emaús no esperaban que Jesús resucitara. De tal manera que la sorpresa tiene que haber sido extraordinaria y al mismo tiempo una dulce sorpresa, porque su Señor estaba vivo. Estaba vivo y estaba
produciendo en su corazón un cambio sustancial. Su asombro y éxtasis debieron de ser abrumadores. Una hora después, cuando se le abrieron los ojos y lo conocieron y desapareció de su vista, ¿qué momento ese? ¿Qué momento especial ocurrió en sus almas? Sus corazones ardían. Queridos hermanos, la palabra de Dios penetra hasta lo profundo de nuestro ser porque revela al corazón a nuestro amado Señor. Eso es lo mejor, lo más glorioso que hace la palabra. No solo nos expone, nos redarguye, nos deja en evidencia en cuanto a nuestro pecado, sino también deja en evidencia el extraordinario amor del Señor frente a esos pecadores, teniéndonos como objeto de ese amor. Y por eso se entregó en la cruz por ellos, por eso derramó su sangre. Por eso se levantó poderosamente entre los muertos, porque amó a los que nunca merecimos ser amados. ¿Cómo sabemos? La palabra de Dios nos revela eso. Nos revela no como alguien que murió solamente, sino como aquel que venció la muerte y nos ha dado vida, vida eterna. Queridos hermanos, ¿desde cuándo no experimentamos este maravilloso despertar del alma al abrir la palabra de Dios? Si somos sinceros, ¿la experiencia de los discípulos de Emaús es algo que ocurre constantemente con nosotros? ¿O es muy rara? ¿Saben? Esa es una buena evaluación. Ya que nos ponemos medio nostálgicos cuando ya estamos a fin de año, y este es el último estudio del año, entonces vamos a ponernos nostálgicos un poquito. Hacemos evaluaciones, ¿cierto? Miramos atrás y decimos, a ver cómo estuvo el año. Miren, la mejor evaluación es esta. ¿Arde tu corazón cuando lees la palabra de Dios? Realmente hay una pasión que se desborda en nosotros cuando escuchamos sobre nuestro amado Señor las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amamos más al Señor que antes, como el apóstol Pablo dice, todo lo tengo por basura por amor a Cristo. Y no es otra cosa la que yo quiero lograr más que parecerme más a Él. A esa meta está apuntando, extendiéndome a lo que está delante, dejando lo que queda atrás. Amo más al Señor, porque la palabra de Dios me revela a un Señor maravilloso. ¿O es que la palabra de Dios ha llegado a ser simplemente un adorno más en nuestra casa? No podemos ser indiferentes ante tal revelación. Es a nuestro glorioso Señor que se nos presenta, a nuestro glorioso Señor, el Espíritu Santo, el que abre nuestra comprensión, el que calienta nuestro corazón con su bendita palabra. Es el que nos lleva a toda verdad, el que nos impulsa hacia la meta, el que nos fortalece en el camino duro y difícil de andar, el que nos sostiene mientras aviva el fuego en nuestros corazones, el que abre su palabra para que encienda nuestros afectos más íntimos hacia Él. El Espíritu Santo es el que hace todo eso. Es el Señor Jesucristo a través de su Espíritu. Por lo tanto, la experiencia de estos hombres a Emaús, en camino a Emaús, debe también ser nuestra experiencia cotidiana. No tomemos la palabra de Dios en forma mecánica. No tomemos la palabra de Dios a través de ciertas metas que queremos cumplir nada más, que son metas a veces simplemente intelectuales, sino que la palabra de Dios produzca cambios sustanciales en nosotros. Saben, hermanos, en la medida en que más ame usted la palabra, más va a poder experimentar el amor del Señor. No es que Dios lo va a amar más, porque Dios ama con la misma medida siempre, sino que vamos a experimentar nosotros mejor el amor de Dios. Y esto es un beneficio para nosotros, para nadie más. Esto es lo que debe ocurrir en el corazón. Este versículo 32 debe marcarse, ojalá, en nuestra alma. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Había como un fuego dentro de mí, dice el profeta Jeremías. Traté de sufrirlo, pero no pude. Es decir, quise no hablar más en tu nombre, no quise hablar más palabra en tu nombre, porque cada vez que abría mi boca tenía problemas. Eso es lo que está diciendo, lo estoy parafraseando. Y entonces dije que no iba a hablar más, pero no pude. Había como un fuego dentro de mí.
no pude, traté de sufrirlo, pero no pude, dice. Es decir, fue vencido por esa palabra. Hermanos, la Biblia es un libro vivo y por eso tiene la capacidad de calentar el corazón y de apasionarnos por lo que ella nos enseña. ¿Qué hicieron los discípulos después? Versículo 33 al 35. Y levantándose en la misma hora, noten ese detalle, ya era de noche. Levantándose en la misma hora de la mesa, ¿se entiende? Volvieron a Jerusalén. ¿De verdad? 11 kilómetros de vuelta. Inmediatamente iban a volver 11 kilómetros. Yo hoy día fui a Pitrufquén en la mañana, a las 6:30 de la mañana, y volví enseguida. Y llegué cansado, y fue en auto. Imagínense lo que significa de estas personas recorrer 11 kilómetros, sentarse a la mesa para comer algo porque ya era de noche, cansados seguramente, pero cuando ocurre la revelación de Dios a sus vidas, del Señor Jesucristo, cuando se abre su entendimiento espiritual, cuando lo reconocen, incluso físicamente, no pueden quedarse allí. Tienen que ir y contar las noticias, inmediatamente. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Entraron al aposento alto seguramente, donde estaban reunidos los 11 apóstoles del Señor, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ahora ya estaba el informe de Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Noten cómo ellos van a dar las buenas nuevas y se encuentran allá con que los demás tenían buenas nuevas también y eran coincidentes, es decir, el Señor está vivo, el Señor ha resucitado. ¿Cómo se encendió el corazón de estas personas? No solo de los 2, sino de los 11 discípulos, que más adelante vamos a ver el versículo 36 en adelante se empieza a hablar de ese momento, cuando el Señor se presenta delante de los 11 y otra vez tiene que abrir el entendimiento de ellos para que comprendan las verdades profundas de la palabra de Dios. Hermanos, es maravilloso poder ver la obra del Señor Jesucristo en las Escrituras. ¿Cómo podemos sacar más provecho de este gran sermón? Bueno, esto que voy a explicar en la conclusión no es mío, lo copié, pero es muy interesante. Menciona varias cosas que pueden ser de provecho práctico. Si tomamos este encuentro de Cristo con los discípulos de Emaús como un sermón del Señor a partir del versículo 25, podemos encontrar muchos beneficios en aplicaciones prácticas para cada creyente y también ministro del Evangelio. Primero, nos anima a escudriñar y comprender las Escrituras. Nos anima a escudriñar y comprender las Escrituras. Esperamos en el Señor que salgamos de aquí y digamos: voy a estudiar más profundamente la palabra de Dios. Voy a dedicar más tiempo a escudriñar y comprender las Escrituras. Segundo, los expositores de la Biblia, los predicadores, nos anima a predicar sermones bíblicos, porque eso fue lo que el Señor hizo. ¿Se dan cuenta que el Señor, siendo el autor de la palabra, simplemente podía haber dicho: yo soy el Señor y yo tenía que resucitar porque ese era el plan de mi Padre, y se acabó? ¿Pero qué hizo? Tomó las Escrituras y se las explicó. Por eso nos anima a predicar sermones bíblicos. Tercero, llama a los oyentes a escuchar los sermones de las Escrituras con una vivacidad distinta, con una pasión, con un deseo, con un anhelo más grande. Cuarto, este sermón debe impulsar a los predicadores del Evangelio a imitar a su bendito Maestro en la predicación de Cristo. A medida que se presenten las oportunidades adecuadas, incluso a cualquier grupo de personas a las cuales les podamos hablar, siempre Cristo tiene que ser el centro. 5.
Este sermón fortalece nuestra fe en la verdad de las Escrituras. ¿No es así? Porque el Señor utilizó las Escrituras para poder corregir a su discípulo. Sexto, este sermón tiende a aumentar nuestro aborrecimiento por el pecado, especialmente por las tradiciones no bíblicas. Séptimo, este sermón debería aumentar nuestro amor por Cristo. ¿Están de acuerdo? Octavo, este sermón debe reavivar nuestro celo por la causa de Cristo y por la salvación de nuestros semejantes. Ellos corrieron inmediatamente a dar las buenas nuevas. 9. Este sermón confirma nuestra esperanza en el cielo, porque Él no está muerto, sino que resucitó. También nosotros lo haremos. 10. Este sermón ofrece un gran estímulo a los creyentes. 11. Y último, este sermón debería ser una advertencia para nosotros de que lo que la Biblia anuncia, tanto algo bueno para nosotros como algo no bueno, entre comillas, porque todo lo que Dios hace es bueno, siempre se cumplirá. Lo que el Señor dice en su palabra, siempre se cumplirá. Que el Señor nos dé un nuevo aliento para poder tener una pasión más grande por la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo especial que hemos pasado con nuestros hermanos. Gracias por la importancia tan grande que das a tu palabra, Señor. Y perdónanos cuando nosotros no le damos esa misma importancia. Padre, llénanos de tu gracia y transforma nuestros corazones como transformaste los corazones de esos discípulos camino de Emaús. Esto es historia, pero para nosotros debe ser un presente continuo, de que arda nuestro corazón cuando abrimos tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.